En las profundidades del inframundo, donde ni la luz del sol ni la luna podían llegar, el río Leteo serpenteaba como una serpiente de tinta negra. Sus aguas eran famosas en el mundo de los vivos y los muertos, pues quien bebía de ellas olvidaba toda memoria de su vida terrenal. Pero los muertos no venían al Leteo a olvidar por sí mismos. Lo hacían porque era el camino al descanso eterno. Aquí, en la frontera de lo terrenal y lo eterno, reinaba un guardián imperturbable, Caronte, el barquero. Con un semblante envuelto en sombras y una capucha desgastada que ocultaba su rostro, Caronte remaba sin cesar en su desvencijada barca. La madera de ésta parecía tan vieja como el tiempo mismo, y cada remo hacia el otro lado del río llevaba consigo un eco de vidas pasadas. Para Caronte, el trabajo no era un deber, sino una naturaleza inherente. No conocía la pausa, ni deseaba descanso. Su propósito era claro: transportar a las almas al otro lado, siempre y cuando éstas hubieran pagado su pasaje. Esa noche, una niebla espesa cubría el Leteo, como si el propio río quisiera ocultarse de miradas curiosas. Caronte estaba inmóvil en el embarcadero, su pértiga clavada en las piedras del fondo, esperando a la próxima alma. Por lo general, los muertos llegaban en silencio, como sombras resignadas a su destino. Pero esta noche, el aire parecía cargado de una energía diferente, como si algo no perteneciera del todo a ese mundo. Entre la bruma apareció una figura. Era una mujer joven, de cabellos largos y negros que caían en cascada sobre sus hombros. Su vestido, aunque sencillo, tenía un aire de elegancia que no encajaba del todo con el resto de las almas errantes. Caminaba con pasos titubeantes, como si aún no estuviera segura de dónde se encontraba. Sus ojos, grandes y oscuros, no miraban directamente a Caronte, sino al río que parecía llamarla con un murmullo distante. ¿Este es el camino al otro lado?, preguntó con una voz que delataba tanto temor como esperanza. Caronte no respondió de inmediato. Extendió su mano huesuda, esperando el pago que cada alma debía ofrecer. Era un acto simple, casi mecánico, pero lleno de significado. La moneda que los muertos entregaban simbolizaba el último lazo con el mundo de los vivos. Aquellos que no la traían quedaban atrapados en las orillas del Leteo, condenados a vagar sin descanso. La mujer buscó entre los pliegues de su vestido y sacó una moneda dorada. Temblaba al entregarla, como si no estuviera completamente segura de querer desprenderse de ella. Caronte tomó el óbolo sin mirarla directamente y con un leve gesto le indicó que subiera a la barca. El río parecía agitarse mientras la barca se adentraba en sus aguas negras. Caronte empuñó su pértiga con firmeza, guiando la embarcación con movimientos precisos y silenciosos. La mujer, sentada en el extremo opuesto, no podía apartar la vista del agua que fluía bajo ellos. En la superficie del río, formas imprecisas parecían bailar, como si el pasado de los viajeros quedara atrapado en los reflejos. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó la mujer, rompiendo el silencio. ¿Que los que no pagan quedan atrapados aquí para siempre? Caronte, acostumbrado a preguntas como esta, no mostró ninguna reacción inmediata, pero después de unos instantes habló con una voz grave y áspera, como el eco de una caverna. Los que no pagan están condenados a vagar en las orillas, dijo, ni vivos ni muertos, sin memoria, sin propósito. El silencio volvió a imponerse, aunque el río seguía murmurando con su ritmo incesante. La mujer parecía aún más inquieta, como si sus pensamientos lucharan entre la resignación y el miedo. Miró hacia las orillas lejanas, donde sombras imprecisas se movían entre la niebla. Había algo en esas figuras que le provocaba un escalofrío. ¿Qué ocurre si alguien cae al agua?, preguntó finalmente. Caronte detuvo su remo por un instante, girando levemente la cabeza hacia ella.
Aunque su rostro permanecía oculto, la mujer sintió que algo la observaba, evaluando su pregunta. «No lo sabrás nunca», respondió él, «porque ya no serás tú». La respuesta, aunque simple, dejó a la mujer en un estado de inquietud profunda. Por un momento, pensó en inclinarse hacia el agua, en tocarla con sus dedos, solo para entender a qué se refería el barquero. Pero algo en la mirada invisible de Caronte la detuvo. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Caronte remaba con una precisión que parecía casi sobrenatural, como si cada movimiento estuviera sincronizado con el ritmo del río. La mujer, aunque visiblemente incómoda, permanecía inmóvil, temerosa de interrumpir el proceso. Cuando la barca finalmente llegó al otro lado, Caronte clavó la pértiga en la orilla y esperó a que la mujer descendiera. Ella vaciló por un momento, como si algo en ella quisiera quedarse. Finalmente, se levantó y dio un paso fuera de la embarcación. El suelo bajo sus pies era extraño, frío y sólido, pero no completamente real. Antes de desaparecer en las sombras del inframundo, la mujer se volvió hacia Caronte. «¿Alguna vez has cruzado al otro lado?», preguntó, con una voz apenas audible. Caronte no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. La mujer lo observó por unos segundos más. Luego dio media vuelta y caminó hacia lo desconocido. Caronte quedó solo, como siempre. Pero algo en esa mujer le había dejado una sensación extraña, como si su viaje no hubiera terminado realmente. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si su eterno propósito podría tener un fin. El barquero miró hacia el horizonte, donde las sombras bailaban al compás del río, y preparó su barca para el próximo viaje. El inframundo nunca descansaba. Los ríos, oscuros y sinuosos, fluían perpetuamente, entrelazándose como arterias de un cuerpo inmenso e incomprensible. Caronte, el eterno barquero, continuaba su labor sin cuestionamientos. Había transportado almas durante eones, escuchando las historias que a veces traían consigo, aunque rara vez se involucraba en ellas. Pero esa noche, algo diferente sucedió. La niebla en el leteo era más densa de lo habitual, y las almas que aguardaban en la orilla parecían menos numerosas. Caronte, desde su barca, podía sentir la energía del río cambiando, como si una corriente subterránea invisible intentara empujar en una dirección distinta. Sus manos huesudas se aferraron a la pértiga mientras observaba la orilla. De entre las sombras emergió una figura alta y encorvada, con una túnica raída que apenas cubría su cuerpo. Esta alma no era como las demás. Su andar era deliberado, y sus ojos, aunque vacíos, parecían observar todo con un propósito. Llevaba consigo un pequeño saco de cuero colgado al hombro, un detalle que no pasó desapercibido para Caronte. «¿Qué traes?», preguntó el barquero, rompiendo su habitual silencio. Su voz resonó como el crujir de rocas en una caverna profunda. El hombre levantó la cabeza, sorprendido de que le dirigieran la palabra. Luego, con una sonrisa cansada, abrió el saco y dejó caer una moneda negra en la palma extendida de Caronte. No era como las monedas doradas que otros traían. Esta era opaca, pesada, y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Mi ofrenda es diferente», dijo el hombre, «pero suficiente, ¿no crees?». Caronte examinó la moneda con detenimiento. Había visto muchas ofrendas a lo largo de los siglos, joyas, piezas de oro, incluso pequeños objetos personales que los vivos consideraban valiosos. Pero jamás había recibido algo como esto. «Es suficiente», respondió al cabo de un momento, haciendo un gesto para que el hombre subiera a la barca. El alma subió con cautela, tomando asiento en el extremo opuesto de Caronte. Mientras el barquero empuñaba su pértiga y comenzaba a remar, el río pareció reaccionar. Las aguas, normalmente tranquilas,
comenzaron a agitarse con un murmullo extraño. Sombras ondulaban bajo la superficie como si algo aguardara en las profundidades. «Dime, barquero», dijo el hombre rompiendo el silencio, «¿alguna vez te has preguntado qué hay más allá de este río?» Caronte no respondió de inmediato. Era una pregunta que muchos le habían hecho antes, pero siempre había evitado reflexionar sobre ella. Su propósito no era cuestionar, sino guiar. «Lo que hay más allá no es asunto mío», respondió finalmente. «Yo solo soy el puente». El hombre soltó una risa baja, áspera, que resonó en el vacío. Era una risa que no parecía propia de alguien que había muerto. «Qué curioso», dijo. «Pasas toda tu existencia llevando almas a su destino, pero nunca has sentido curiosidad por saber a dónde van». Caronte sintió una punzada de incomodidad. Este hombre no era como los demás. Había algo en su voz, en su presencia, que perturbaba la quietud del inframundo. «No soy como tú», continuó el hombre, como si leyera los pensamientos del barquero. «Mi muerte no fue un accidente ni una simple consecuencia del tiempo. Yo elegí venir aquí». «Nadie elige morir», replicó Caronte, aunque en su interior sabía que no era del todo cierto. El hombre se inclinó hacia adelante, acercándose al barquero. Sus ojos, ahora más visibles bajo la capucha, brillaban con una intensidad que parecía desafiar las reglas de aquel lugar. «Hay cosas que incluso tú desconoces, Caronte, y estoy aquí para mostrártelas». Antes de que el barquero pudiera responder, el río comenzó a agitarse violentamente. La barca se balanceó de un lado a otro, y las sombras bajo el agua se hicieron más nítidas. Parecían formas humanas, pero distorsionadas, como si fueran reflejos quebrados de las almas que Caronte había transportado a lo largo de los siglos. «¿Qué has hecho?», preguntó el barquero, clavando la pértiga en el fondo del río para estabilizar la embarcación. «No he hecho nada aún», respondió el hombre con una sonrisa enigmática, «pero el río recuerda, y tú, más que nadie, deberías saberlo». Las aguas del leteo comenzaron a brillar con una luz tenue y espectral. Caronte miró hacia abajo y vio escenas reflejadas en la superficie, fragmentos de vidas pasadas, momentos de alegría, de dolor, de arrepentimiento. Era como si el río estuviera mostrando todo lo que había olvidado con el paso del tiempo. «Esto no debería estar ocurriendo», murmuró el barquero, sintiendo por primera vez en siglos una chispa de inquietud. El hombre se levantó, manteniendo el equilibrio en la barca a pesar de los movimientos violentos del río. Extendió una mano hacia el agua y las sombras parecieron responder a su gesto, ascendiendo hacia la superficie como si fueran atraídas por una fuerza invisible. «El leteo no solo borra memorias», dijo, «también las guarda. Y ahora, después de tanto tiempo, es hora de que recuerdes, Caronte». Antes de que el barquero pudiera detenerlo, el hombre hundió su mano en el agua. Un estallido de luz azul llenó el aire y Caronte sintió un torrente de imágenes invadiendo su mente. Eran recuerdos, pero no suyos. Pertenecían a las almas que había transportado a lo largo de los siglos. Cada rostro, cada historia, cada emoción desfilaba ante sus ojos como un río interminable de experiencias humanas. Caronte soltó la pértiga, incapaz de soportar la carga de tantas memorias. La barca quedó a merced del río y las sombras que antes se ocultaban bajo el agua comenzaron a subir, rodeándolos con un murmullo creciente. «¿Qué estás haciendo?», exigió el barquero, intentando recuperar el control. «Liberándote», respondió el hombre con una sonrisa que no era ni amable ni cruel, sino algo completamente diferente. «Porque incluso un puente merece saber hacia dónde conduce». El capítulo termina con la barca rodeada por las sombras ascendentes, mientras el río Leteo revela secretos que ni siquiera el eterno barquero podía imaginar.
El Leteo, que siempre había sido un río de olvido y quietud, ahora bullía con una intensidad inquietante. La barca de Caronte estaba atrapada en medio de las sombras ascendentes que se arremolinaban a su alrededor como si el río hubiera despertado de un sueño eterno. Caronte, acostumbrado a la monotonía de su labor, sintió una punzada de algo que no reconocía del todo: temor. Las sombras no eran simples formas, eran fragmentos de almas, memorias olvidadas que el Leteo había guardado en sus profundidades. Cada una llevaba consigo ecos de emociones que se filtraban en el aire: risas apagadas, gritos de angustia, susurros de secretos inconfesables. Caronte observaba, inmóvil, mientras estas figuras se acercaban cada vez más definidas. El hombre que había alterado el equilibrio del río permanecía de pie en la barca, con su mano aún sumergida en las aguas brillantes. Su semblante era tranquilo, casi satisfecho, como si estuviera disfrutando del caos que había provocado. «¿Qué has hecho?», preguntó Caronte con una voz más áspera de lo habitual. Su pértiga, ahora flotando a la deriva, era inútil frente a la tormenta que se desataba. El hombre levantó la cabeza, con los ojos iluminados por un brillo antinatural. «He despertado al río», respondió, «y por extensión, a ti». Caronte intentó moverse, recuperar la pértiga o hacer algo para estabilizar la barca, pero las sombras parecían envolverlo, como si quisieran aferrarse a él. Sentía el peso de 1000 historias olvidadas, cada una intentando encontrar un espacio en su mente inmortal. Era demasiado. El Leteo no solo guarda lo que las almas han olvidado, continuó el hombre, con un tono que mezclaba autoridad y misterio. También guarda lo que tú has decidido ignorar. Caronte alzó la vista, sus manos huesudas temblando ligeramente. Desde hacía siglos había aceptado su papel sin cuestionarlo, sin mirar más allá de su tarea de transportar a los muertos. Pero las palabras del hombre resonaban en él, despertando algo que había estado enterrado durante eones. «No hay nada que yo deba recordar», gruñó el barquero. «Mi propósito es claro. No necesito más». El hombre sonrió, esta vez con un aire de desafío. «¿Estás seguro?», preguntó, «porque el río parece opinar lo contrario». Antes de que Caronte pudiera responder, las sombras comenzaron a cambiar. Lo que antes eran formas indistintas, ahora adquiría rostros. Eran rostros familiares, rostros que Caronte había visto en su barca en algún momento de su interminable existencia. Cada uno llevaba consigo una expresión cargada de emociones: arrepentimiento, miedo, ira, esperanza. Pero había algo más en esos rostros, algo que Caronte no había notado antes. Lo miraban directamente, como si esperaran algo de él. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Son tus pasajeros», respondió el hombre. «Cada alma que has transportado, cada historia que has ignorado, cada vida que dejaste atrás. Están aquí porque tú también formas parte de ellas, aunque te niegues a aceptarlo». Las palabras del hombre cayeron como un peso sobre los hombros de Caronte. Había visto innumerables almas cruzar el río, pero nunca se había detenido a pensar en ellas como algo más que pasajeros. Para él, cada viaje era una transacción, un pago, un cruce, un adiós. Pero ahora, enfrentado a esas miradas que lo atravesaban, se dio cuenta de que había algo más. «No soy responsable de sus vidas», murmuró. «Solo soy el barquero». «Eres más que eso», insistió el hombre. «Eres el testigo, el guardián de sus historias. Y ahora esas historias han regresado a ti». Las sombras comenzaron a acercarse más, sus murmullos creciendo en intensidad. Caronte podía escuchar fragmentos de palabras, frases sueltas que parecían dirigirse a él. «¿Por qué no me miraste?», decía una voz. «Mi muerte fue injusta», susurraba otra.
No quería cruzar, lloraba una tercera. Caronte apretó los puños, intentando bloquear los murmullos, pero era imposible. Las voces no eran solo de las almas, también eran ecos de su propia memoria, de los siglos que había pasado en silencio, sin cuestionar su existencia. «Detén esto», dijo al hombre, su voz más áspera que nunca. «Haz que se detengan». El hombre negó con la cabeza, su expresión llena de una extraña mezcla de compasión y determinación. «No puedo detener lo que ya ha comenzado, pero tú puedes enfrentarlo. Escucha sus historias, Caronte. Solo entonces podrás comprender quién eres realmente». Las sombras rodearon al barquero, sus voces alcanzando un clímax ensordecedor. Cada rostro parecía gritarle, exigirle que escuchara, que recordara. Caronte cayó de rodillas en la barca, su capucha cayendo hacia atrás y revelando un rostro demacrado, con ojos que parecían contener la eternidad misma. Por primera vez en su existencia, Caronte sintió lágrimas correr por su rostro. No eran lágrimas de dolor ni de arrepentimiento, sino de algo más profundo, una conexión con las almas que había ignorado durante tanto tiempo. Las sombras comenzaron a fundirse en él, una por una, y con cada una que desaparecía, un fragmento de memoria regresaba. Vio a una madre llorando mientras abrazaba a su hijo antes de cruzar, a un guerrero caído que todavía llevaba su espada, a pesar de no necesitarla en el inframundo, a un anciano que había reído incluso en la muerte, aferrándose a los buenos recuerdos de su vida. Cada una de estas historias era parte de él, de su existencia como barquero. Finalmente, las sombras comenzaron a desvanecerse y el río volvió a su calma habitual. Caronte se levantó lentamente, sintiendo el peso de las memorias aún presentes en su mente. El hombre permanecía en la barca, observándolo con una expresión de satisfacción. «Has dado el primer paso», dijo, «pero aún queda mucho por hacer». Caronte tomó la pértiga, que había regresado a sus manos como si el río mismo se la devolviera. Por primera vez en siglos, su mirada no estaba vacía. Había algo nuevo en sus ojos, una chispa de entendimiento. «¿Quién eres?», preguntó al hombre. El hombre sonrió, enigmático como siempre. «Alguien que entiende lo que significa recordar, y alguien que cree que tú también lo necesitas». El capítulo termina con Caronte remando hacia la orilla opuesta, acompañado por el misterioso hombre, mientras el leteo guarda silencio una vez más. El silencio del río había regresado, pero no su calma habitual. En el corazón del barquero algo se había despertado. Las sombras que antes habían susurrado y clamado ahora residían en un rincón de su mente, como recuerdos latentes que se negaban a desaparecer. Cada remo que Caronte empujaba parecía más pesado, no por el agua, sino por el eco de las vidas que había transportado. El hombre misterioso seguía en la barca, sentado en silencio. Sus ojos no se apartaban de Caronte, como si esperara algo de él. Aunque el barquero no era dado a la conversación, la presencia de aquel pasajero lo inquietaba de un modo que nunca antes había sentido. «Has visto lo que el río guarda», dijo el hombre finalmente, rompiendo el silencio. «Ahora entiendes que tu tarea no es solo transportar almas, sino también ser su memoria». Caronte no respondió de inmediato. En su mente resonaban los fragmentos de historias que el leteo había liberado. Cada rostro, cada voz, le hablaba de una vida que había terminado, pero no completamente. Hasta ahora, él había creído que su papel era simple, casi mecánico, llevar a los muertos al otro lado. Pero las palabras del hombre lo obligaban a cuestionar esa percepción. «Soy el barquero», dijo finalmente, con una voz más suave de lo habitual. «Mi propósito es llevar a las almas, nada más».
El hombre soltó una leve risa que resonó en el vacío. Eso es lo que te han hecho creer. Pero el propósito no siempre es lo que parece. A veces, la tarea más simple guarda el significado más profundo. Caronte giró su rostro hacia el hombre y por primera vez en siglos dejó que la curiosidad se asomara en su mirada. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Ningún alma llega al leteo por accidente y tú no eres como los demás. El hombre inclinó la cabeza como si estuviera considerando cómo responder. Finalmente, habló con un tono que mezclaba sinceridad y misterio. Yo también soy un testigo, como tú, pero, a diferencia de ti, no he olvidado lo que he visto. Estoy aquí para recordarte que incluso el barquero del inframundo no está exento de las historias que lleva consigo. Caronte volvió su atención al río. Las aguas del leteo reflejaban fragmentos de luz, como si quisieran revelar más secretos, pero el barquero no estaba listo para enfrentarlos. Por ahora, necesitaba concentrarse en llevar a su pasajero al otro lado, aunque no podía evitar preguntarse qué destino le aguardaba a aquel hombre. La barca llegó finalmente a una orilla distinta, un lugar que Caronte no había visitado en mucho tiempo. No era el destino habitual de las almas comunes. Aquí, las sombras eran más densas y el aire estaba cargado de una energía pesada. Este era el dominio del Hades, el corazón del inframundo, donde los juicios se llevaban a cabo y las decisiones finales eran tomadas. El hombre se levantó de la barca con una calma que no correspondía a su entorno. Miró a Caronte una vez más antes de descender. «Gracias por el viaje, barquero», dijo con una ligera inclinación de cabeza. «Pero esto no termina aquí, nos volveremos a encontrar». Caronte lo observó mientras se alejaba, deslizándose entre las sombras hasta desaparecer completamente. El barquero permaneció en la orilla por unos momentos, sintiendo que algo había cambiado en el equilibrio de su existencia. El hombre no era un pasajero común, y su presencia había dejado una marca que el tiempo no podría borrar fácilmente. Cuando finalmente regresó al río, las aguas del leteo parecían susurrar de nuevo, pero esta vez de una manera distinta. No eran los murmullos de almas olvidadas, sino algo más profundo, más antiguo. Caronte empuñó su pértiga y comenzó a remar, intentando ignorar los pensamientos que se agolpaban en su mente. Pero mientras avanzaba, no pudo evitar sentir que el río lo estaba llevando hacia un destino que aún no comprendía. En el transcurso de las horas, o lo que pasaba por tiempo en el inframundo, Caronte recogió a más pasajeros. Cada alma llevaba consigo un fragmento de su historia, y aunque intentó mantenerse distante, las palabras del hombre misterioso resonaban en su mente. ¿Qué significaba realmente ser el barquero? ¿Era solo un puente o algo más? Una de las almas, un joven de aspecto sereno, subió a la barca con una sonrisa tranquila. Caronte aceptó su moneda y comenzó a remar, pero el joven rompió el silencio. «Siempre he pensado que tu trabajo debe ser solitario», dijo, mirando al barquero con una mezcla de curiosidad y respeto. «Transportar a los muertos sin nadie con quien hablar». Caronte no respondió de inmediato. Normalmente ignoraba los comentarios de sus pasajeros, pero esta vez sintió la necesidad de hablar. «La soledad no es algo que me moleste», dijo, su voz resonando como un eco en la bruma. «Es parte de lo que soy». El joven asintió, pero su expresión se volvió pensativa. «¿Y alguna vez has deseado algo diferente?», preguntó. «¿Algo más que remar por el río?». Caronte giró la cabeza hacia él, sorprendido por la pregunta. No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara su existencia de esa manera. «Mi deseo no importa», respondió. «El río no espera a nadie, ni a los vivos ni a los muertos». El joven sonrió ligeramente, pero no dijo nada más. El resto del viaje transcurrió en silencio.
Pero las palabras del pasajero se quedaron con Caronte como una semilla plantada en tierra fértil. Por primera vez en siglos, comenzó a preguntarse si su existencia era realmente tan simple como había creído. Al llegar a la otra orilla, el joven descendió de la barca con un gesto de agradecimiento. Caronte lo observó desaparecer en las sombras y luego volvió su atención al río. El leteo parecía susurrarle algo, un mensaje que no podía ignorar. El capítulo concluye con Caronte mirando al horizonte, sintiendo que su labor, que siempre había sido tan clara y directa, ahora estaba envuelta en un velo de misterio. Algo estaba cambiando en el inframundo, y el barquero estaba en el centro de todo. Las aguas del leteo siempre habían sido un lugar de paz inquietante, un río que fluía sin interrupción, llevando consigo los ecos del pasado al olvido eterno. Pero ahora algo había cambiado. Caronte sentía que cada remo hundido en el agua liberaba un susurro, una palabra, un recuerdo que clamaba por ser escuchado. El río, tan silencioso durante eones, parecía haber cobrado vida. Caronte no era dado a reflexionar, pero las palabras del hombre misterioso y las preguntas del joven pasajero lo habían dejado en un estado de inquietud. Mientras remaba hacia la siguiente orilla, no podía ignorar las voces del río que parecían murmurar directamente a su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de los rostros que había transportado. Madres, guerreros, ancianos, niños. Todos con historias que él había decidido ignorar, pero que ahora volvían a él como un torrente imparable. Esa noche, o lo que pasaba por noche en el inframundo, Caronte llegó a un embarcadero que no había visitado en mucho tiempo. Era un lugar apartado, donde las almas parecían más pesadas, más oscuras. Aquí el aire era más denso y las sombras no solo se movían, sino que parecían observarlo. En la orilla, una figura lo esperaba. Era un hombre alto, vestido con una armadura negra que brillaba tenuemente bajo la luz espectral del río. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un casco, pero sus ojos brillaban con una intensidad que resultaba casi hipnótica. En su mano derecha sostenía una espada rota, cuya hoja parecía haber sido desgastada por innumerables batallas. Caronte detuvo la barca y extendió su mano en un gesto automático, pidiendo el óbolo. El guerrero se acercó lentamente y cuando llegó al borde del embarcadero, dejó caer una moneda sobre la palma del barquero. Era una moneda extraña, pesada, que parecía emanar un calor propio. «Mi pago», dijo el guerrero con una voz grave y resonante. «Pero no busco el olvido, barquero. Vengo buscando respuestas». Caronte lo observó en silencio, pero no hizo preguntas. Sabía que las almas que llegaban a este lugar siempre traían consigo sus propios propósitos, aunque rara vez los revelaban. Con un gesto, le indicó que subiera a la barca. El guerrero tomó asiento en el extremo opuesto y Caronte comenzó a remar. Las aguas del leteo se agitaban ligeramente bajo el peso de la embarcación, pero el barquero sentía que no era solo el movimiento del agua lo que perturbaba la calma. Había algo en el guerrero, una energía que resonaba con las voces del río, como si estuviera conectado a ellas de algún modo. Después de un largo silencio, el guerrero habló. «Dicen que tú lo sabes todo, barquero, que has visto las vidas de aquellos que cruzan este río y que conoces sus secretos». Caronte no apartó la vista del horizonte, pero su voz resonó como un eco profundo. «No lo sé todo, solo veo lo que las almas traen consigo, y muchas veces ni siquiera eso». El guerrero soltó una leve risa, aunque no había alegría en ella. «Entonces, quizás puedas decirme por qué estoy aquí. No recuerdo cómo llegué a este lugar, ni por qué mi espada está rota. Solo sé que no puedo descansar hasta que lo descubra». Caronte remó en silencio, dejando que las palabras del guerrero se asentaran en el aire. Durante siglos,
Había escuchado a las almas expresar sus lamentos, pero algo en este hombre era diferente. Su presencia no era la de alguien que aceptaba su destino, sino la de alguien que luchaba contra él. Finalmente, el barquero habló. El río no solo guarda el olvido, también guarda las verdades que las almas no están listas para enfrentar. Si buscas respuestas, puede que las encuentres en el leteo, pero debes estar preparado para lo que verás. El guerrero asintió, apretando con fuerza la empuñadura de su espada rota. Estoy preparado, muéstramelo. Caronte hundió la pértiga en el agua, y el río respondió. Las aguas comenzaron a brillar con una luz espectral, y las sombras que normalmente se ocultaban bajo la superficie comenzaron a ascender. El guerrero miró hacia el río, y sus ojos se abrieron de par en par cuando vio las imágenes que comenzaban a formarse. Eran fragmentos de su vida, batallas, victorias, derrotas. Vio a sus camaradas caer a su lado, a un reino en ruinas, y finalmente, a sí mismo, arrodillado frente a una figura imponente que sostenía una espada idéntica a la suya. Pero la figura no era un enemigo, era él mismo, mirándose desde las sombras. ¿Qué significa esto?, preguntó el guerrero, con la voz temblando de rabia y confusión. Caronte no respondió de inmediato. Sabía que el río no mostraba respuestas claras, sino fragmentos de verdad que las almas debían interpretar por sí mismas. El leteo no da respuestas, dijo finalmente. Solo refleja lo que ya sabes, pero no quieres aceptar. El guerrero miró fijamente al reflejo de sí mismo, intentando comprender lo que veía. Lentamente, su expresión de ira dio paso a una mezcla de tristeza y resignación. Yo traicioné a mi reino, dijo, como si apenas pudiera pronunciar las palabras. Creí que lo hacía por el bien de todos, pero solo traje destrucción. Mi espada está rota porque no soy digno de ella. Caronte observó al guerrero en silencio. Había visto innumerables almas enfrentarse a sus propios pecados, pero pocas lo hacían con tanta claridad. El río no te juzga, dijo el barquero con un tono que casi parecía compasivo. Eso lo haces tú. El guerrero asintió lentamente, dejando que las imágenes se desvanecieran en el agua. Cuando la barca llegó a la orilla, se levantó con dificultad, como si el peso de su propia verdad lo hubiera debilitado. «Gracias, barquero», dijo sin mirarlo directamente. «Ahora puedo descansar». El guerrero descendió de la barca y desapareció entre las sombras, dejando a Caronte solo una vez más. Pero esta vez, el barquero no se sintió tan solo. Las voces del río aún resonaban en su mente, pero ahora las escuchaba con una nueva perspectiva. El capítulo concluye con Caronte mirando al leteo, preguntándose si algún día él mismo sería capaz de enfrentar sus propias verdades. Las noches en el inframundo no se diferenciaban del día. Ambas eran un eterno crepúsculo, envueltas en la penumbra de un mundo sin tiempo. Caronte seguía su labor inquebrantable, aunque ahora cada remo hundido en las aguas del leteo parecía susurrar un recordatorio de todo lo que había aprendido en los últimos viajes. Algo en su existencia había cambiado, aunque no podía nombrarlo con precisión. El río mismo parecía más vivo, más demandante, como si le exigiera algo que no estaba seguro de poder entregar. Mientras la barca avanzaba en las aguas oscuras, una presencia comenzó a materializarse en la orilla distante. Al principio era solo una sombra, una silueta indistinta que parecía fundirse con la bruma. Pero a medida que se acercaba, Caronte pudo distinguir una figura que le resultó inquietantemente familiar. Era un hombre vestido con una túnica sencilla, pero su rostro tenía un brillo peculiar, como si estuviera iluminado por una luz interna. Sus ojos, profundos y serenos, parecían mirar directamente a través de Caronte, como si pudieran ver más allá de su capucha y su rostro demacrado.
Cuando la barca llegó a la orilla, el hombre no dijo nada. Simplemente extendió su mano, mostrando una moneda que brillaba con un fulgor dorado, más brillante que cualquiera que Caronte hubiera visto antes. El barquero tomó la moneda con cierto recelo. Había algo extraño en este pasajero, algo que lo hacía destacar entre las innumerables almas que había transportado. «Sube», dijo, rompiendo el silencio. El hombre obedeció, sentándose en el extremo opuesto de la barca. Caronte comenzó a remar, pero el aire parecía más pesado de lo habitual, como si la misma presencia del pasajero alterara el equilibrio del inframundo. «He oído hablar de ti, Caronte», dijo el hombre finalmente, con una voz suave pero llena de autoridad. «Eres más que un simple barquero. Eres un guardián, un testigo de todas las almas que han pasado por aquí». Caronte no respondió de inmediato. Había escuchado palabras similares antes, pero en este hombre había algo diferente. Su voz no era acusatoria ni desafiante. Era más bien la voz de alguien que buscaba comprender. «Soy solo el barquero», respondió finalmente con un tono áspero. «Llevo a las almas de un lado a otro, nada más». El hombre inclinó la cabeza como si estuviera considerando sus palabras. «¿Y nunca te has preguntado por qué haces lo que haces?», preguntó. «¿Nunca has pensado en el propósito de tu existencia?». Caronte apretó la pértiga con más fuerza, sintiendo que las palabras del hombre perforaban algo profundo dentro de él. Durante siglos había aceptado su papel sin cuestionarlo, creyendo que su tarea era simplemente un deber eterno, pero ahora las dudas que habían comenzado a surgir en su mente se hacían más grandes. «No es mi lugar cuestionar», respondió, con un tono que intentaba ser firme, pero que traicionaba una leve incertidumbre. El hombre sonrió levemente, pero no dijo nada más. Por un momento, el único sonido fue el de la pértiga de Caronte rompiendo la superficie del agua. Pero el silencio no duró mucho. De repente, el río comenzó a agitarse y una corriente invisible tomó control de la barca. Caronte intentó maniobrar con la pértiga, pero era inútil. La embarcación estaba siendo arrastrada hacia una dirección desconocida y el barquero sintió una punzada de alarma. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó, aunque sabía que el hombre frente a él tenía algo que ver con lo que estaba pasando. «El Leteo no es solo un río», respondió el hombre, su voz tranquila en medio del caos. «Es un reflejo de lo que llevamos dentro. Y tú, Caronte, llevas más de lo que crees». Antes de que pudiera responder, la barca fue arrastrada hacia un remolino que se formó en el centro del río. Las aguas comenzaron a brillar con una luz intensa y el aire se llenó de un sonido que parecía una mezcla de susurros y gritos. Caronte cerró los ojos, sintiendo que todo a su alrededor se desvanecía. Cuando los abrió, ya no estaba en el Leteo. Estaba en un lugar completamente diferente. El paisaje que lo rodeaba era extraño. Era un vasto espacio vacío, iluminado por una luz tenue y sin fuente aparente. A su alrededor flotaban fragmentos de imágenes, rostros, paisajes, momentos congelados en el tiempo. Caronte los reconoció de inmediato. Eran los recuerdos de las almas que había transportado. El hombre seguía a su lado, pero ahora su semblante era más serio, casi solemne. «Este es el corazón del Leteo», dijo. «Aquí se guardan todas las memorias que las almas han dejado atrás. Y también las tuyas, Caronte». El barquero lo miró con desconfianza. «Yo no tengo memorias», replicó. «Mi existencia es solo este río, esta barca, nada más». El hombre negó con la cabeza. «Eso es lo que te has dicho a ti mismo. Pero incluso tú tienes un pasado, aunque lo hayas enterrado en lo más profundo de ti». Caronte sintió una punzada de algo que no reconoció de inmediato. Miedo. ¿Un pasado? La idea misma era absurda. Él era el barquero, una figura eterna que había existido desde el principio de los tiempos.
No podía tener un pasado, porque no era como las almas que transportaba. Pero entonces uno de los fragmentos flotantes se acercó a él. Era una imagen de un hombre joven, de rostro fuerte y decidido, remando en un río que no era el Leteo. Había algo familiar en ese rostro, algo que hizo que Caronte diera un paso atrás. «No puede ser», murmuró, sintiendo cómo la visión lo atravesaba como una daga. El hombre a su lado lo miró con compasión. «Todos venimos de algún lugar, incluso tú. El río no olvida, Caronte, y ahora es momento de que tú tampoco lo hagas». El capítulo concluye con Caronte enfrentándose a la imagen de su propio pasado, mientras el corazón del Leteo comienza a revelar secretos que han permanecido ocultos durante eones. Caronte permanecía inmóvil, con los ojos clavados en la visión que flotaba frente a él. El joven que remaba en aquel río desconocido era él mismo, aunque apenas podía reconocerlo. El rostro, vigoroso y lleno de propósito, contrastaba drásticamente con la figura demacrada y sombría que ahora era. Pero lo que más le perturbaba no era la apariencia, sino el lugar. Aquel río no era el Leteo. El hombre a su lado observaba en silencio, esperando que Caronte procesara lo que veía. Las memorias que el barquero había enterrado durante eones comenzaban a resurgir, fragmento por fragmento, como piezas de un rompecabezas olvidado. «¿Qué significa esto?», preguntó Caronte finalmente, con la voz quebrada. Sus manos, acostumbradas a sostener la pértiga con firmeza, ahora temblaban ligeramente. El hombre dio un paso hacia la visión, señalando el río y al joven que remaba en él. «Antes de ser el barquero, fuiste un hombre como cualquier otro. Tenías una vida, un propósito propio, pero algo cambió, algo que te llevó a este destino. Este es el momento en que todo comenzó». Caronte negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que escuchaba. «Eso no es posible. Soy eterno. Siempre he sido el barquero. No puedo ser él». El hombre lo miró con compasión, pero su voz era firme. «Ninguna existencia es eterna, ni siquiera la tuya. El Leteo guarda las memorias no solo de las almas que cruzan sus aguas, sino también de quienes lo sirven. Has pasado tanto tiempo negando tu propia historia que el río tuvo que guardarla por ti». La visión cambió. El joven dejó de remar y miró hacia la orilla, donde un grupo de figuras lo esperaba. Sus rostros eran familiares, aunque Caronte no podía recordar quiénes eran. Había una mezcla de emociones en sus expresiones: orgullo, tristeza, esperanza. «Eras un guía», dijo el hombre, «un líder para los tuyos. Este río era el puente entre tu mundo y otro más allá, pero no el inframundo. Llevabas a los vivos hacia lo desconocido, hacia la trascendencia. Pero entonces algo ocurrió. El paisaje de la visión se oscureció. El río, que había sido claro y tranquilo, se tornó turbulento, y las figuras en la orilla comenzaron a desaparecer, una por una. El joven en la barca gritaba, extendiendo las manos hacia ellos, pero no podía alcanzarlos. Caronte sintió un dolor profundo, como si la memoria no solo perteneciera a su pasado, sino también a su presente. «Intentaste salvarlos», continuó el hombre, «pero el río, como todos los caminos que llevan al más allá, tiene reglas. Y tú rompiste esas reglas». Caronte cayó de rodillas, sus manos aferrándose a los bordes de la barca que no estaba realmente allí, sino en su mente. Las palabras del hombre resonaban como un eco en su interior. «¿Qué hice?», preguntó con una voz cargada de angustia. La visión mostró al joven arrodillado en la barca, con las manos cubriendo su rostro. El río a su alrededor se detuvo, y una sombra imponente apareció frente a él. No era un mortal, ni una figura que pudiera explicarse con palabras. Era una presencia, una entidad que encarnaba la esencia misma del tránsito entre la vida y la muerte.
Intentaste desafiar al orden natural, respondió el hombre, su tono solemne. Querías cambiar el destino de los tuyos, y el precio fue tu propia libertad. Por eso estás aquí, llevando a las almas al otro lado, cumpliendo con un deber eterno para redimir tu falta. Caronte cerró los ojos, pero las imágenes seguían ahí, grabadas en su mente como una cicatriz que nunca sanaría. Durante siglos había aceptado su existencia sin cuestionarla, creyendo que era simplemente un rol eterno, pero ahora, enfrentado a la verdad, comprendía que todo tenía un origen. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, con la voz apagada. Si esta es mi redención, ¿alguna vez terminará? El hombre inclinó la cabeza pensativo. Eso depende de ti. El leteo no solo guarda el olvido, también guarda la posibilidad de recordar. Pero recordar no es suficiente. Debes decidir qué harás con lo que sabes. Caronte alzó la vista, observando cómo las imágenes se desvanecían lentamente en la neblina del río. El joven en la barca desapareció, y con él las figuras en la orilla. El paisaje volvió a ser el vacío interminable del inframundo. Por un momento, el barquero no dijo nada. Luego, con una resolución renovada, se levantó y empuñó su pértiga. Si mi existencia tiene un propósito, dijo, entonces lo cumpliré, pero no como lo he hecho hasta ahora. No puedo seguir ignorando a las almas que transporto. Si soy su testigo, también seré su memoria. El hombre sonrió, asintiendo lentamente. Esa es la respuesta que esperaba de ti, Caronte. Quizás no puedas cambiar tu destino, pero puedes decidir cómo lo enfrentas. El río comenzó a agitarse de nuevo y la barca fue arrastrada hacia la realidad. Cuando Caronte abrió los ojos, estaba de vuelta en el leteo. Las aguas eran tranquilas, pero en ellas había un nuevo brillo, como si reflejaran la chispa de entendimiento que había despertado en el barquero. La pértiga en su mano se sentía más liviana, y su mirada, aunque aún sombría, tenía una profundidad que antes no estaba ahí. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en siglos sentía que podía enfrentarlo. El capítulo concluye con Caronte llevando su barca hacia una nueva orilla, listo para enfrentar no solo las almas que transportaría, sino también su propio pasado. Las aguas del leteo fluían con una calma renovada, aunque el río parecía susurrar un mensaje diferente al habitual. Caronte, el barquero del inframundo, avanzaba con su pértiga en mano, su mirada fija en el horizonte. Algo había cambiado en él. No era solo el conocimiento de su pasado lo que lo transformaba, sino el peso de una decisión. Ya no sería un simple transportador de almas, sería el guardián de sus historias. Esa decisión lo llevó a remar con más propósito, como si cada movimiento fuera una declaración de su nueva identidad. En el fondo de su mente, las memorias de su antiguo ser seguían presentes, pero ya no lo atormentaban. Había aceptado que, aunque no podía cambiar el destino que lo ató al inframundo, podía encontrar un sentido más profundo en su existencia. Cuando llegó al siguiente embarcadero, encontró a una figura esperando. Era un niño, con un rostro pálido y ojos grandes que reflejaban tanto miedo como curiosidad. Sus pequeñas manos sostenían una moneda que parecía demasiado grande para su tamaño. Caronte extendió la mano y aceptó el pago sin decir una palabra. El niño subió a la barca y se sentó en silencio, observando las aguas oscuras. Caronte empuñó su pértiga y comenzó a remar, pero después de unos momentos, la voz suave del niño rompió el silencio. ¿Qué hay al otro lado?, preguntó, sin apartar la vista del río. Caronte no respondió de inmediato. Había escuchado esa pregunta muchas veces antes, pero esta vez decidió responder con algo más que palabras vacías. Lo que hay al otro lado es diferente para cada alma, dijo finalmente. Algunos encuentran paz, otros un juicio,
pero lo que importa es lo que llevas contigo cuando cruzas. El niño levantó la vista hacia él con una expresión de duda. ¿Y qué pasa si no sé qué llevo? Caronte detuvo brevemente el movimiento de la pértiga, mirando al niño. En su rostro vio una mezcla de inocencia y confusión, una combinación que lo hizo recordar las memorias que había visto en el corazón del leteo. «Eso es lo que descubrirás», respondió, retomando el ritmo de su remo. «El viaje no solo es para cruzar el río, es para que te entiendas a ti mismo». El niño asintió lentamente, como si intentara comprender lo que significaban esas palabras. El resto del viaje transcurrió en silencio, pero Caronte podía sentir que algo había cambiado en la atmósfera. Cuando llegaron a la otra orilla, el niño descendió, pero antes de desaparecer en las sombras, se volvió hacia Caronte. «Gracias, barquero», dijo con una leve sonrisa. «Creo que ya sé lo que llevo conmigo». Caronte observó cómo el niño se desvanecía en el horizonte. Por primera vez, sintió que había hecho algo más que llevar a un alma de un lado a otro. Había sido un guía, no solo un transportador. Con cada nuevo pasajero, el barquero comenzó a escuchar más. Las almas hablaban de sus vidas, de sus miedos, de sus arrepentimientos. Caronte no siempre respondía, pero su silencio era diferente ahora. No era indiferencia, sino atención. Las historias de las almas se convertían en parte de él, y con cada viaje sentía que entendía un poco más sobre el propósito de su existencia. Un día, mientras esperaba en un embarcadero, apareció una figura que no era como las demás. Era el hombre misterioso, el que había despertado las memorias de Caronte en el corazón del leteo. Su túnica ondeaba levemente, aunque no había viento en el inframundo. «Veo que has cambiado, barquero», dijo, con una leve sonrisa. Caronte no respondió de inmediato, solo lo miró, con una mezcla de curiosidad y respeto. «Entiendo mi papel ahora», dijo finalmente. «No soy solo un puente, soy un guardián de historias, un testigo de lo que las almas traen consigo, y quizás, algún día, eso sea suficiente para redimir lo que hice». El hombre asintió con una expresión de aprobación. «El destino no es algo que podamos escapar, pero sí podemos darle forma. Has elegido cómo enfrentar el tuyo, y eso te hace diferente a lo que eras antes». Caronte inclinó ligeramente la cabeza en un gesto que casi parecía gratitud. «¿Volveremos a encontrarnos?», preguntó. El hombre sonrió, enigmático como siempre. «El río es eterno, y los caminos que cruzan el inframundo son muchos. Quizás nos encontremos de nuevo, cuando el leteo tenga más secretos que revelar». Sin decir nada más, el hombre se desvaneció en la bruma, dejando a Caronte solo una vez más. Pero esta vez, el barquero no sintió soledad. Sentía que el río mismo lo acompañaba, susurrándole en cada remo, recordándole que incluso en la eternidad, cada momento tenía un propósito. Caronte siguió con su labor, pero algo en el inframundo había cambiado. Las almas que cruzaban el leteo lo miraban de una manera diferente, como si percibieran la transformación en él. Las aguas, antes silenciosas, ahora parecían resonar con las historias que había comenzado a guardar, como un archivo viviente de todo lo que había pasado por el río. Y así, el barquero del inframundo continuó su eterno viaje, pero no como antes. Ahora era más que un transportador de almas. Era un testigo, un guardián, un puente entre la vida y el olvido. Aunque sabía que su redención aún estaba lejos, también sabía que cada viaje lo acercaba un poco más. El río Leteo, en su flujo interminable, era su prisión y su libertad, su castigo y su propósito. Y en ese balance, Caronte encontró algo que nunca había tenido antes: paz. El cuento de Caronte nos recuerda que incluso en los roles más oscuros y repetitivos puede haber un propósito más profundo. Nuestra existencia, como la del barquero,
no está definida solo por nuestras acciones, sino por cómo decidimos enfrentar nuestro destino. Escuchar, recordar y conectar con los demás nos da un sentido que trasciende el tiempo, incluso en la eternidad. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.